Bueno, nosotros vamos a exponer nuestro trabajo final, que es una investigación acerca de los temas abordados en clase. Nuestro equipo está compuesto por Alvarado Escudero Rosalinda, Aldape Meléndez Brian Esaú, Barrera Luna Zenet, Morales Barbosa Janet y su servidora Valleza Ángel Melisa. En este trabajo vamos a hacer una investigación sobre los temas que vimos en clase, lo cual son valor presente neto, periodo de recuperación, razonamiento de capital, bonos y acciones. Bueno, yo voy a empezar con el tema del valor presente neto. Principalmente, ¿qué es el valor presente neto? Este es el valor de los flujos de efectivo proyectados o descontados al presente. Este es un método utilizado por los contadores para la elaboración de presupuestos y por analistas e inversores para evaluar la rentabilidad de las inversiones y proyectos propuestos. Bueno, después el método del valor presente neto, BPN, también es conocido como valor actual, VAN, y este se utiliza para evaluar inversiones actuales o potenciales y de igual manera nos permite calcular el rendimiento de inversión esperado. Siguiente, por favor. Siempre es bueno conocer si invertir en un negocio, pues si nos traerá beneficios o no. Y por esto es importante que calculemos el valor presente neto antes de tomar alguna decisión en algún negocio, etcétera. Bueno, y estas son algunas de las ventajas y desventajas que se tienen para calcular el valor presente neto. Siguiente. Bueno, también tenemos algunas diferencias que se tienen entre el valor presente neto y la tasa interna de retorno, que más que nada la tasa interna de retorno se refiere a la tasa de descuento que hace el valor presente neto de cualquier inversión, que sea igual a cero, y pues este determina si es rentable o no. Siguiente. Bueno, también existen otros conceptos que se utilizan para calcular el valor presente neto actual y futuro de dinero, que son el valor presente y pues el valor futuro. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula para calcular el valor presente neto y pues primero, o sea, con la fórmula, primero nos podemos conocer cuánto vamos a ganar o perder en un proyecto o en una inversión. Siguiente. Bueno, aquí para calcular el valor presente neto, primero tenemos que se define el periodo. En este hacemos referencia pues al número de periodos que dure un proyecto. Generalmente es de un año, pero pues también puede ser mensual, semanal o hasta de un día. Y después tenemos analizar el flujo de efectivo, pues este se refiere a rastrear los flujos de efectivo y los flujos proyectados. Después ubicamos la tasa de descuento, que esta se utiliza depende de la empresa y pues de cómo obtiene su financiación. Por ejemplo, pues algunos accionistas pues esperan un rendimiento de una inversión del 10%, pues la empresa utiliza ese porcentaje como su tasa de descuento. Y por último tenemos
aplicada la fórmula y evaluar la rentabilidad de un proyecto. Pues que esto hace, siguiente por favor, esto hace referencia a que si el valor actual presente pues es positivo, el proyecto es rentable y si el es negativo, pues el proyecto no es rentable. Y al comparar varios proyectos, pues el que tenga valor neto más altos será pues el mayor rendimiento. Y aquí son algunos de los ejemplos que ya mencioné anteriormente. Periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial de un proyecto. Esto calculando a partir de las entradas de efectivo los periodos de recuperación que se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. Este también es conocido como payback. Criterios de decisión. Cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar decisiones de aceptación o rechazo, se aplican los siguientes criterios. El primero es si el periodo de recuperación de inversión es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Y si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. A continuación está el ejemplo del periodo de recuperación. Está el proyecto 1 y el proyecto 2. El proyecto 1 requiere una inversión inicial de 42,000 y el proyecto 2 de 45,000. El proyecto 1 al año 3 recupera el total de su inversión y en el proyecto 2, desde el año 2 ya se está recuperando casi el total de la inversión. Al segundo año, casi llegando al tercero del proyecto 2, ya se recuperó el total de la inversión y como se recupera antes, pues se toma como el proyecto a elegir en base al periodo de recuperación de la inversión. Ventajas y desventajas del análisis de periodos de recuperación. En vista de que se puede considerar como una medida de exposición al riesgo, muchas empresas lo utilizan como un criterio de decisión o como complemento de otras técnicas de decisión. Cuanto más tiempo debe esperar la compañía para recuperar sus fondos invertidos, mayor será la posibilidad de que ocurra una calamidad. Por lo tanto, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión, menor será la exposición de la empresa al riesgo. Como lo decía ahorita en el proyecto 2. Métodos para calcular el payback. Existen dos métodos, el payback contable y el payback descontado. El payback contable se podría considerar como el principal método de cálculo en el área. Y este resulta bastante famoso y utilizado porque es muy intuitivo y fácil de emplear. Para calcular este tipo de payback, que es el payback contable, debes tener todos los costos que se relacionan con la inversión, así como también debes definir el promedio mensual del flujo de caja en un tiempo específico y también debes dividir la inversión inicial por el resultado anterior. El payback contable tiene desventajas. Las desventajas de este tipo de cálculo es que no se expresa o indica claramente la rentabilidad del proyecto. Tampoco no toma en cuenta el valor presente del total del dinero empleado en el tiempo, así como el que ignora el flujo de efectivo obtenido cuando se recupera la inversión. Siguiente, por favor. El payback descontado es otro de los métodos de evaluación del estado de inversiones completamente dinámico, que permite determinar ese momento en el que se puede recuperar la inversión. Es también considerada una variante del payback contable, que por lo contrario, si se considera el total del dinero en el tiempo.
Algunas de las desventajas del tipo de cálculo de payback descontado es que no expresa la rentabilidad del proyecto e ignora el flujo de efectivo cuando la reinversión es recuperada. Después, el racionamiento de capital. Esto es una decisión de negocios que limita la cantidad disponible para gastar en nuevas inversiones o nuevos proyectos. Esta es aplicable para lograr los objetivos financieros deseados. Esto, al haber menos nuevos proyectos, la empresa está en mejores condiciones para gestión y cuenta con más tiempo y recursos para dedicar a los proyectos que ya tiene y cada uno de los nuevos proyectos en particular. Ok, aquí se dice que las empresas van a seleccionar los proyectos que tengan mayor valor presente neto o VPN, suponiendo que no tengan problemas para obtener los fondos necesarios para invertir en los mismos. Pero esto es, por así decirlo, casi imposible, ya que estas dificultades dependen del tamaño de la organización, así como de la parte de los administradores de fondos y de las restricciones del uso de capital. Aquí podemos ver que existen dos formas, débil y fuerte. Débil es cuando los directivos, no los inversionistas, limitan el accionar de los gerentes. Esto es para querer expandir el negocio sin realizar estudios suficientes. Mientras que lo fuerte es cuando la empresa no puede obtener el dinero que necesita. En estos casos puede suceder que se dejen de ejecutar proyectos con un valor actual neto positivo y beneficioso. Aquí la solución a estos problemas de racionamiento es seleccionar los proyectos que tengan mayor valor actual por peso invertido. Ahorita veremos un ejemplo de esto. En las fuentes de financiamiento de capital de trabajo tenemos dos formas, la propia o interna. Esta es cubrir la necesidad de la empresa con recursos que aseguren un proceso continuo de venta de productos y servicios. Aquí es las ganancias, los fondos y las reservas. Y como ejemplo puede ser disminuir las cuentas por cobrar, ajustar relaciones con compradores y clientes o tener un mejor control en las cuentas por pagar o en los inventarios. Mientras que la fuente prestada o externa es cubrir la necesidad adicional de la formación de un stock estacional de materias primas, componentes, productos terminados y materiales. Aquí es más que nada bancos, organizaciones de arrendamiento financiero, empresas de crédito, fondos de inversión y accionistas. Ok, en el ejemplo que les mencionaba, es, por ejemplo, se disponen 6 proyectos con sus inversiones iniciales y las tasas internas de retorno de cada uno, o la TIR. Aquí es competir por un presupuesto de 7,500 con un costo de capital del 12%. Entonces tenemos del proyecto A al F, con inversiones de 2,000, 4,500, 1,350, 2,700, 1,550 y 1,850. Primeramente, tenemos el tiempo cero o la inversión, donde son los que les mencionaba y se ponen en negativo debido a que es una inversión, es un gasto que genera la empresa. Después tenemos el flujo de efectivo 1 de cada uno de los proyectos, flujo de efectivo 2 y flujo de efectivo 3. Para sacar la TIR es un porcentaje. Aquí en Excel podemos poner lo que es igual y buscamos la función de TIR. Después, igualmente se realiza el VPN. El VPN se saca con la tasa de costo de capital, que es del 12%, y los flujos de efectivo y la tasa interna de retorno. Entonces, aquí dice, se seleccionan los proyectos B, C y E debido a que son los proyectos que tienen el VPN mayor, así como la TIR. Por ejemplo, seleccionamos el proyecto B porque tiene de VPN 4,640 y su tasa interna de retorno es del 14%. Aquí los proyectos se tienen que acomodar de mayor a menor tasa interna de retorno. Es decir, primero se acomoda el proyecto E, que es el que más
conviene para la empresa debido a que tiene un 19.5%. Después le sigue el proyecto C con un 18 de tasa interna de retorno, después el proyecto B con un 14, disculpen, era el proyecto D con un 15, el proyecto B con un 14, proyecto F con 13 y después proyecto A con el 4%, que es el proyecto que menos conviene a la empresa por lógica, porque tiene una menor tasa interna de retorno. Entonces, los que son seleccionados como los convenientes son el B, C y E. Por mi parte es todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre mercados financieros y bonos. Primero, ¿qué es un mercado financiero? Estos son mecanismos que permiten a los individuos y a entidades comprar o vender valores financieros, que incluyen acciones o bonos. Existen dos mercados financieros claves, los cuales son los mercados de dinero y los mercados de capitales. La única diferencia de estos es que los mercados de dinero son de deudas a corto plazo, que son tarjetas de crédito o préstamos, y los de mercado de capital son deudas a largo plazo, como lo son las acciones y los bonos. Ahora bien, ¿qué son los bonos? Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que usan las empresas para recaudar grandes sumas de dinero. ¿Esto para qué? Para nuevos proyectos o actividades. La función de estos es que el comprador del bono adquiere el título mediante la entrega de dinero, que se llama capital del bono. La empresa emisora que recibe el dinero que han aportado usa ese dinero para poder financiarse y dedicar el dinero a sus nuevos proyectos. A cambio, la empresa se compromete a devolvernos una determinada cantidad al vencimiento del dinero acordado, más un interés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la empresa Rendicorp quiere abrir nuevas sucursales, pero no quiere pedirle un préstamo al banco. Bueno, pues puede optar por emitir bonos para financiar el proyecto. En ese caso, los inversionistas recibirán una tasa de interés determinada por un tiempo determinado. Cuando pase ese tiempo que está ya determinado, la empresa les tiene que regresar a los inversionistas el monto total del bono. Los bonos pueden dividirse en tres. Bonos a tasa fija, que es que la tasa de interés está prefijada, siempre es igual durante la vida de todo el bono. Los bonos con tasa variable, que es el interés que se paga por el cupón, es distinta en cada cierto tiempo del bono. Y los bonos cupón cero, es como su nombre lo dice, es que no se paga ningún tipo de interés sobre la vida del bono. Los bonos tienen tres partes específicas. La principal es el monto que se indica en el bono y estos se encuentran denominados en múltiplos de 100 o de 1000. El cupón, que es la tasa de interés del bono, y el plazo, que es el periodo de vigencia de este bono. Hay ventajas de invertir en bonos. Una de las ventajas es la rentabilidad, la liquidez, diversificación, seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque tú ya conoces los plazos que tienes para recuperar el capital y la tasa de interés y que estos cuentan con un flujo de fondos. Aquí, por último, les puse un ejemplo que dice que la compañía Élite emitió un bono con un valor de $1000. Se paga 100 pesos de interés y tiene un vencimiento a 10 años. El rendimiento sobre estos bonos es del 12. ¿Cuál sería el precio del bono? Bueno, primero teníamos que acomodar los datos. El precio del bono es de 1000, la tasa cupón es del 10%, la periodicidad es anual, ahí nos lo dicen, el plazo es de 10 años con un rendimiento requerido del 12%. Los intereses son de 100 pesos. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero sacar el valor presente del interés. ¿Cómo se saca esto? Ahí hay una formulita, que es el valor del cupón, que es del 100 pesos, se multiplica por 1 menos 1 entre 1 más la tasa de rendimiento requerido, que es del 12%.12, elevado al plazo, que es de 10, dividido entre el rendimiento requerido, que es del 12%.12. Haciendo esta operación te da un total de 565.02. Después tenemos que sacar el valor presente del bono. ¿Cómo se saca?
se tiene que sacar dividiendo el precio del bono, que es de 1,000, entre 1 más la tasa de rendimiento requerido, que es del 12%.12, elevado al plazo, y te da un total de 321.97. La suma de estos dos, el valor presente de interés y el valor presente del bono, te da un total de 887, que este vendría siendo el precio del bono. Bueno, yo voy a continuar con el tema de las acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, una acción es un título que representa una fracción de la empresa, es decir, que cada vez que compras acciones adquieres parte de un negocio. Para entender un poco mejor, tenemos un ejemplo que habla sobre una empresa que produce zapatos. Esta empresa, supongamos que necesita dinero para poder expandirse, es decir, construir nuevas fábricas o contratar más trabajadores. Una posibilidad es pedir un préstamo a un banco, pero esto implicaría el pago de altos intereses. Otra posibilidad sería vender acciones, es decir, vender pequeñas partes de la empresa. Si el valor total del negocio es de 100 millones de pesos y su junta directiva decide colocar 1 millón de acciones en el mercado, cada una de estas acciones tendría un precio de 100 pesos. Es decir, que si compras una acción, pertenecerá a una millonésima parte de la empresa. Hay varios tipos de acciones, pero los que hemos visto ahorita son las acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes son formas de participación patrimonial de una empresa que ofrecen compensaciones en forma de dividendos a una renta variable. Cuando nos referimos a participación patrimonial, estamos haciendo referencia a la forma de invertir dentro de una organización a través del aporte de fondos que irán directo al capital de una empresa, y cuando hacemos referencia a dividendos dependerán de los resultados que logre obtener la organización. Por lo tanto, en las acciones comunes no existirá un dividendo o rendimiento fijo o certero. Existen algunas características de las acciones comunes, como son que las accionistas tienen derecho a voz y voto dentro de la empresa, derecho a la preferencia en el capital, figurar como dueño en parte de la compañía, y existe un mayor riesgo, es decir, una mayor rentabilidad. Después tenemos las acciones preferentes. También son formas de participación patrimonial de una empresa, con la única diferencia de que ofrecen compensaciones en forma de dividendos a una renta fija. Existen también ciertas características como preferencia en el cumplimiento de los dividendos, renta fija y preestablecida. No tiene fecha de vencimiento y existe una menor rentabilidad, un menor riesgo. En sí, las acciones preferentes, al igual que las acciones comunes, son formas de participación dentro del patrimonio de la empresa, es decir, tanto los accionistas comunes como los accionistas preferentes van a aportar fondos que irán al capital de una organización y por lo tanto se volverán dueños o inversionistas de la empresa. Después tenemos dos métodos para la evaluación de dividendos, que es el modelo de crecimiento cero y el modelo de crecimiento constante. El modelo de crecimiento cero consiste en el cual el flujo constante de dividendos no son crecientes. La fórmula que se utiliza en este modelo es el precio de la acción igual al dividendo entre la tasa de rendimiento requerido. El modelo de crecimiento constante, este modelo supone que los dividendos crecerán a una tasa constante, pero a una tasa menor que el rendimiento requerido. El precio de la acción, la fórmula para calcular el modelo de crecimiento constante es el precio de la acción igual al dividendo entre la tasa de rendimiento requerido menos la tasa de rendimiento constante. Después tenemos un ejemplo que ponemos en práctica el modelo, los tipos de modelo. Bueno, dice que las acciones comunes de Perry Motors acaban de pagar un dividendo anual de 1.80 por acción. El rendimiento requerido de las acciones comunes es del 12%. Nos pide calcular el valor de las acciones dependiendo de las consideraciones o suposiciones que nos digan del dividendo. En el inciso A dice que se espera que los dividendos crezcan a una tasa anual del 0% indefinidamente. Como no tiene un crecimiento constante, se utiliza el modelo de crecimiento cero. Las variables a utilizar es el dividendo, que es el 1.8,
la tasa de rendimiento requerido del 12% y se agarra el 1.8 y el 0.12. Este se divide y da un dividendo del 15. Esto quiere decir que cuando nuestro dividendo es el 15, nuestra tasa de rendimiento es 0. En el inciso B, se dice que se espera que los dividendos crezcan a una tasa anual constante del 5% indefinidamente. Aquí se utilizará el modelo de crecimiento constante. Se utilizan las mismas variables que el modelo de crecimiento cero, nada más se agrega lo que es la tasa de rendimiento constante, que nos dice que es del 5%. Aquí el dividendo se va a incrementar el 5%. Se toma el 1.8, este se multiplica por 0.5 y luego se le suma y da un total de 1.89. La fórmula se toma los 1.89 entre la tasa de rendimiento requerido, que son los 0.12, se le resta los 0.05 y da 0.07. En total, dividiendo esto, nos da el dividendo de 27. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.